Paz y bien, hermanos. Aquí estamos en la formación de predicadores, el tema 8, que se llama Confirma a tus hermanos. Dice la palabra del Señor en San Juan, capítulo 21, del 15 al 17. Dice, el Señor le da la misión a San Pedro de apacentar el rebaño, y viene la cita bíblica. Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice él: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacienta mis ovejas. Le dice por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: ¿me quieres? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús: apacientas mis ovejas. Y aquí estamos viendo el primer punto, que es este: me amas más que estos. Vamos viendo qué importante pregunta hace el Señor y nos la hace nosotros. ¿Me amas más que estos? Porque para servir al Señor tenemos que amarlo más antes que nadie más. O sea, el Señor debe amarlo antes que a los que servimos, más que estos, más que a la familia, más que a la esposa, al esposo, a los hermanos, a la mamá, al papá. Amar más al Señor. ¿Por qué? Porque Él es la fuente del amor y Él siempre nos va a estar dando amor para dar. Y por tanto la exigencia antes de dar la, la encomienda del Señor, el Señor, antes de decir apacienta mis corderos, hace la pregunta, y hoy te la hace a ti y me la hace a mí. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que todo? ¿Me amas con todo tu corazón? Después de responderle, pues ya nos encomienda la misión: apacienta mis corderos. 3 veces le pregunta a Pedro, por 2 razones, por lo menos, 3 veces. La primera es porque para él es importante este punto, amarlo más para servirle. ¿Sí? Y la segunda, en el caso de Pedro, 3 veces lo negó al Señor. Entonces, preguntándole 3 veces, el Señor asentaba Pedro el amor al Señor. Y de esa manera comenzaba su sanación, su sanidad. Por eso dice, cuando le pregunta por tercera vez, se entristeció, porque se acordó que 3 veces lo negó. Pero ahí en este punto también comienza la sanidad de Pedro, de haber negado al Señor. Y así el Señor también nos pregunta, no una vez, nos pregunta 3 veces, a pesar de nuestras fallas, para sanarnos y para estar con el objetivo de primeramente amarlo a Él, y ya amándolo a Él, todo lo demás se da según su voluntad. Ahora bien, a algunos les llama corderos y a otros les llama ovejas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues que un cordero se convierte, pues es también una oveja, pero se le llama cordero hasta que cumple 1 año. Es decir, aquí el Señor nos está diciendo, en primer lugar, ama a los más pequeños, a los que tienen poco, a los que están tambaleantes en la fe,
a los que pueden caer, son a los primeros que el Señor le encomienda a Pedro. Y después a las mismas ovejas, a los que ya han caminado un poquito más, ¿sí? También se les encomienda, apacienta. ¿Qué es apacentar? Pues llevar hacia donde están los pastos, llevar hacia donde está la comida. El buen predicador tiene que sacar esa comida celestial que está en la palabra y dársela a los corderos y dársela a los corderos y dársela a las ovejas. Tiene que diferenciar, como también dice San Pablo, ustedes no han llegado a la madurez espiritual y les tengo que dar leche. A él está hablando a corderos. Les tengo que dar leche porque no han llegado a la madurez espiritual. El que es predicador tiene que saber a quién se está dirigiendo. Si va a dar leche a los corderos, ¿sí? O le va a dar pasto a las ovejas. Tiene que identificar qué es lo que está necesitando, qué alimento requiere ese hermano. Si es cordero, identificarlo, si es ovejita, y preguntarle al Señor qué es el alimento que necesita la persona. Sí. Muy bien. También vemos la cita en Lucas 22, 31 al 32. Dice Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Palabra del Señor. Entonces, aquí vemos, dice, ha solicitado el poder sacudirlos. Es el punto donde nos vamos a concentrar en estas palabras. ¿Por qué? Porque el maligno no puede hacer nada sin la autorización del Señor. Él tiene que autorizar. Y muchas veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué estás permitiendo esto? ¿Por qué estás permitiendo este ataque? ¿Por qué estás permitiendo esta situación? Pues es porque el Señor va a sacar algo grande de esa prueba. Él está esperando que superemos esa prueba y es como cada prueba es como un escalón que te debe de acercar más al cielo. Entonces, si tú superas esa prueba que Él te está permitiendo, pues vas a estar un escalón más cerca del cielo. Dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en el 394, la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Si lo vemos ahí en las tentaciones en el desierto, ¿verdad? Le da 3 tentaciones al Señor para apartarlo de la misión. Y pues ese mismo intento que hace con el Señor, obviamente también lo hace con nosotros, apartarte de tu misión. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Esta es la más grave de las consecuencias. Todo lo que nos lleve a la desobediencia a Dios. ¿Sí? Sabemos que el maligno pues ataca de muchas maneras, inclusive también en la posesión, pero ni siquiera la posesión es tan grave. ¿Por qué? Porque en la posesión tú estás privado, la persona está privada de su voluntad, es decir, todo lo que haga mientras está poseído, la persona no está pecando porque está privada de su voluntad. Claro que a lo mejor
hubo algún pecado fuerte para que allí entrara el maligno. Ese es otro punto, pero mientras está poseído, privado de su voluntad, no está pecando. Es más grave esto, es más grave la desobediencia a Dios porque conscientemente y con toda la voluntad, tú y yo estamos decidiendo desobedecer a Dios. Por eso es más grave esta consecuencia. ¿Sí? Entonces, aún con todo y esto que intenta el maligno atacarnos, ¿sí? Porque estamos, cada vez que predicamos, estamos declarando una guerra espiritual, ¿sí? Pero el Señor está de nuestro lado. Nos dice en Efesios 6, del 10 al 11. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Es decir, el Señor no nos deja a merced de el maligno. Tenemos unas armas poderosas. Y si continuamos en Efesios, pues vamos a ver que nos habla de la armadura del Señor, del cinturón de la verdad, el casco de la salvación, la espada de la palabra. Esas son las armas que necesitamos. Dice en Mateo 24, porque se presentarán falsos mesías y falsos profetas que harán cosas maravillosas y prodigios capaces de engañar, si fuera posible, aún a los elegidos de Dios. Palabra de Dios. Entonces, aquí estamos viendo que Él intentará que los elegidos sean engañados, seamos engañados, ¿sí? Inclusive se podrán ver señales maravillosas, prodigios, pero el Señor también nos dice cómo diferenciar estos falsos mesías. Nos dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, no te fijes tanto en las cosas maravillosas que hace, fíjate en los frutos. Los frutos nos van a decir si es un árbol bueno o es un árbol malo. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 324. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio. Y aquí decimos, ¿por qué, Señor, permites este mal? Es un misterio. Que Dios esclarece por su Hijo Jesucristo muerto y resucitado para vencer el mal. ¿Sí? La fe nos da la certeza de que Dios no permitirá el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. A lo mejor ahorita no vamos a saber cómo o por qué el Señor permitió tal o cual cosa, pero en su plan, cuando hay algún mal, siempre quiere hacer salir el bien del mal mismo. Y esto nos recuerda Romanos 8:28. Nosotros sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y esta cita, a lo mejor tú y yo estamos teniendo ahorita, batallando y teniendo problemas fuertes, pero ¿qué tanto estamos creyendo, aceptando y viviendo esta palabra del Señor? En todas las cosas interviene Dios. Realmente yo siento, yo sé, yo tengo la fe de que en todo lo que ahorita me esté pasando, interviene Dios, aunque todo se vea que está mal, aunque todo se vea oscuro, aunque todo parezca que está cayéndose. En mi corazón, yo sé que Dios
interviene para bien mío, porque le amo. Si yo no soy capaz de vivir esta situación, de estarla viviendo, ¿cómo la voy a predicar? ¿Cómo vamos a decirle a los hermanos, hermanos, tengan fe, porque Dios interviene si yo no lo estoy creyendo en mí mismo? Yo tengo que aceptar y tengo que creerle al Señor, decirle, Señor, esto te lo entrego. Si es para tu gloria, no comprendo ahorita. A lo mejor lo voy a comprender en la vida eterna, pero todo te lo entrego, lo pongo a tus pies, me abandono a tu voluntad y que todo sea para tu santa gloria, Señor. Mi fe y mi confianza está en que tú me amas mucho y que tú obrarás, Señor. Amén. Entonces, aquí esto es tenemos que vivirlo, dar el paso, entregarnos al Señor. Y ya desde esa experiencia, ahora sí, cuando lo compartamos, no nada más vamos a compartir su palabra, vamos a compartir también nuestra propia experiencia y podremos también complementarlo con nuestro mismo testimonio. Amén. Después de que dice, ha solicitado el poder sacudirlos, el poder cribarlos como el trigo. ¿Cómo criban al trigo? Pues lo machaca, lo machaca, lo machaca y queda casi nada. Lo más importante, dice el Señor, yo he rogado por ti. Y aquí nos dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Sí, el Señor siempre está rogando. Él es el intercesor por excelencia. Él es el puente por excelencia de nosotros hacia el Padre. María es el puente por excelencia de nosotros hacia Jesús. Siempre nos está ahí diciendo, hagan lo que Él les diga y siempre está intercediendo. Hijo, mira, no tienen vino, les falta esto, les falta el vino de la fe, el vino de la esperanza, el vino del amor, etcétera. Pero Jesús es el intercesor por excelencia para llegar al Padre. Inclusive intercede por nosotros en el pecado, intercede por nosotros contra el maligno, intercede por nosotros también por la influencia del mundo en nosotros. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Y a veces todavía tenemos hermanitos y a veces nosotros pensamos que aún se puede predicar un cristianismo sin cruz. Se puede predicar un evangelio de solo prosperidad. Solo prosperidad. Y también salen los que dicen, no pare de sufrir. Perdón, dice, pare de sufrir. ¿Sí? Solo Dios quiere todo el bien. Yo te pregunto y me pregunto, ¿quiénes eran los amigos más cercanos del Señor? Los más cercanos pues eran sus apóstoles. Y yo te pregunto y me pregunto, ¿qué pasó? ¿Qué le pasó a los apóstoles? Pues casi todos fueron martirizados y los otros, los que no fueron mártires, fueron torturados, como San Juan. Sí, no murió mártir, pero lo metieron en aceite hirviendo.
porque ellos no tenían, ellos sabían que su premio iba a estar en la eternidad. Muchas veces nosotros estamos fijando nuestros ojos en el mundo, en el hoy, en el aquí, en el presente, y dejamos de ver el gran premio que el Señor tiene para nosotros en la eternidad. Los más cercanos del Señor no tenían la mentalidad del pare de sufrir. Claro que el Señor quiere que no suframos. Claro que el Señor nos quiere bendecir. Claro que el Señor quiere nuestro bien, pero Él siempre prefiere el bien eterno. Y si esas cosas, esos problemas nos están acercando cada vez más y mejor al cielo, pues Él lo va a permitir porque nos acercan al cielo. Su meta es que lleguemos allá. No es que nada más la pasemos bien aquí en la tierra, no. Su meta es que lleguemos como en claro, como dije, si nos quiere, nos bendice y nos da todo tipo de bendiciones aquí en la tierra, pero su primer meta es que lleguemos al cielo. Y si para llegar allá tenemos que sufrir, pues bendita sea la cruz, ¿no? Como le hizo nuestro primer santo mexicano, San Felipe de Jesús. ¿Qué pasó con Felipe de Jesús? Pues cuando deciden regresar a Japón, porque ellos estaban en aguas internacionales, pero deciden continuar con la misión y llegar a Japón a pesar de lo que había dicho el emperador. El primero en correr hacia la cruz fue Felipe, diciendo, no, yo no quiero quedarme sin cruz, yo no quiero quedarme sin martirio. Corrió hacia la cruz, donde lo iban a martirizar y la abrazó. Y sí, en esa cruz fue martirizado. Sí. Entonces, veamos las cosas desde la dimensión de Dios. No nos quedemos nada más a nivel de piso, a nivel de cancha, a nivel terrenal. Veámoslo desde el cielo. Claro que el Señor nos quiere bendecir aquí, pero nos quiere más bendecir allá arriba. Por eso les digo, hay hermanos que aplican un cristianismo sin cruz, un evangelio de solo prosperidad, parar de sufrir. En cambio, el Señor nos dice en Lucas 9:23, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. Y pues nos preguntamos, ¿cuáles son las características que debe tener un apóstol? San Pablo nos la describe. Acordémonos que la palabra apóstol es enviado. Y claro, pues los apóstoles fueron enviados por el mismo Señor en persona y en vida. Pero Él también nos envía en la misión. Somos apóstoles. ¿Cuáles son las características? Nos dice en 2 Corintios 12:12. Las características del apóstol se vieron cumplidas entre vosotros. Y vamos ordenándolas. Primero habla, paciencia perfecta en los sufrimientos. ¡Pum! Knockout. Paciencia perfecta. Tengo yo, y antes de pasar a lo que sigue, tengo yo esa paciencia perfecta que el Señor requiere de mí. Y es por eso que me manda a lo mejor estos sufrimientos para yo ejercitar la paciencia. Si no, ¿cómo? No se va a dar por arte de magia, es algo que tengo que ejercitar, ¿sí? Paciencia perfecta en los sufrimientos es la primera característica de un apóstol. Pero también, ¿cuál otra? Señales, prodigios y milagros. Pero esto es como que la consecuencia. No se descarta. Primero la paciencia perfecta. Pero también debemos de preguntarnos, bueno, y esto va a ser algo que vamos a profundizar un poco más en la siguiente clase, ¿sí?
que ya va a ser el siguiente módulo, el módulo 2. Eso lo platico la semana que entra. Pero es más, ¿por qué no estamos predicando con señales, con prodigios y con milagros? Si eso también es una característica de un apóstol. ¿Qué nos está faltando también en este punto? Como apóstoles del Señor debemos meditar que cuando oramos y las personas se sanan, es Dios quien actúa por medio de nosotros. Cuando sufrimos es Jesús quien ora por nosotros, no para evitarnos la zarandeada, sino para sostener nuestra fe. Ora para nosotros. Padre, te pido por estos. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 769, la Iglesia solo llegará a su perfección en la gloria del cielo. Lumen Gentium 48. Cuando Cristo vuelva glorioso, hasta ese día, la Iglesia avanza en su peregrinación a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Es decir, avanza, ¿por qué? Porque lo que les decía, ¿para qué sirven las persecuciones del mundo? Son escalones que nos hacen avanzar hacia el cielo, a través de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios. Aquí abajo, ella se sabe en exilio, lejos del Señor, y aspira al advenimiento, a la venida plena de su reino, y espera y desea con todas sus fuerzas reunirse con su Rey en la gloria. La consumación de la iglesia en la gloria y a través de ella la del mundo no sucederá sin grandes pruebas. Sí, las pruebas son una etapa para esta consumación y llegar a reunirnos con nuestro Señor. Solamente entonces todos los justos desde Adán, desde el justo Abel hasta el último de los elegidos, se reunirán con el Padre en la Iglesia Universal. Solamente hasta entonces, solamente después de pasar grandes pruebas. ¿Y por qué son las grandes pruebas? Porque ahí se va a manifestar también la gloria del Señor. Ahí se va a manifestar su poder. Ahí se va a manifestar, ahí se manifiesta que Él nos sostiene a pesar de las pruebas, la paz. También se van a manifestar los milagros que Él puede hacer. Pero también se va a manifestar no solamente los milagros, se va a manifestar que nos está fortaleciendo con la paciencia y podemos también ofrecerle al Señor. ¿Sí? Entonces tenemos que estar abiertos a que el Señor quiere y puede manifestarse. Confirma a tus hermanos. Punto 4. Vamos a ver esta cita donde salen estos. Donde sacamos estos puntos. Es Lucas 22, 31 y 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de sacudirlos como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. He rogado y seguimos. Y tú cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Sí. También el decir confirmar en unas versiones dice fortalece a tus hermanos, fortalecerlos. Y es ahorita en el punto donde vamos ahorita empezando, en el 4. Confirma a tus hermanos, fortalece a tus hermanos. Jesús nos dice cuando vuelvas. ¿Por qué? Porque conoce nuestra historia. Hay momentos que sentimos que todo ha terminado, momentos difíciles. Y lo único que pensamos es dejarlo todo. Es entonces cuando debemos razonar las palabras del Señor.
vas a volver. Cuando vuelvas, recuperarás la alegría, las ganas de vivir, a sentir el fuego del amor divino ardiendo en el corazón. Pero algo más sorprendente, vendremos más fortalecidos, con la madurez, con la capacidad y autoridad que solo da la experiencia del dolor superado y la tentación vencida. Vamos a volver más fuertes. Volvemos más fuertes. ¿Para qué? Para confirmar a los hermanos, para fortalecer a los hermanos. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, del 7 al 9. Confiadle todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de vosotros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos que están en el mundo soportan los mismos sufrimientos. Palabra de Dios. Y aquí pues se resalta por decir, la confiar todo al Señor. ¿Por qué? Porque cuida de nosotros. Hay que ser sobrios y velar. Sí, velar, ¿por qué? Porque anda el adversario como león rugiente. Resistirle firmes en la fe. Esos embates, resistirles en la fe. ¿En la fe de qué? En la fe del Señor, en que Él nos cuida, que Él nos fortalece, que Él nos ayuda, que nuestra vida está en sus manos. Y también pidiendo por los hermanos que están soportando los mismos sufrimientos. Nadie está exento. Y vemos en San Juan 21, 19b al 22, el quinto punto, tú sígueme. Y dice la palabra, dicho esto, añadió, sígueme. Le está hablando a Pedro. Pedro se vuelve y ve siguiéndoles detrás al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndolo Pedro, dice Jesús, Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y así el Señor hoy nos dice, muchas veces, ¿qué pasó aquí con Pedro? Lo que a veces nos pasa. Él deja de estar viendo y siguiendo, viendo al Maestro, deja de estar viendo al Señor y empieza a ver hacia el hermano. Empieza en una comparación, ¿sí? ¿Y este qué? O sea, a mí ya me dijiste que me van a ceñir. Y dice la palabra, le había indicado con qué clase de muerte iba a glorificar, lo vemos en los versículos anteriores. ¿Con qué clase de muerte iba a glorificar Pedro al Señor? Y empieza la comparación, ¿sí? Deja de ver al Señor y empieza a ver al hermano, pero en comparación. Y es por eso que le pregunta a Pedro, ¿y este qué? O sea, ok, está bien, pues ni modo, a mí me va a tocar sufrir, pero ¿y este qué? Y es por eso viene la respuesta del Señor. Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Y así el Señor hoy nos dice a veces que estamos comparándonos y viéndonos y lo cuestionamos. ¿Por qué aquel sí y a mí no? ¿Por qué aquel sí? Inclusive si es hermano en la fe, ¿por qué le va bien en todo y a mí no? El Señor le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Yo tengo un plan para ti, un plan para él. Yo sabré qué hago. Tú sígueme, no te pierdas. No pierdas el camino. No te fijes en tus hermanos para compararte. Sígueme a mí, sigue mis caminos, sigue mis huellas. Eso es lo que nos dice el Señor. Tú sígueme. Sí. Muy bien, hermanitos. Pues
aquí estamos cerrando un ciclo. Estamos cerrando el primer módulo. A partir de la semana que sigue vamos a entrar en un segundo módulo. La siguiente semana les explicaré más en detalle de qué se va a tratar. Aquí pues los invito a que repasemos, aunque sea una manera un poquito rápida, un repaso rápido que hagan ustedes en la semana para que pues tengan fresco todo lo que fue el primer módulo y pues estar listos para el segundo módulo. Mientras continuamos con el video de 3 minutos, ya sabemos los pasos, la técnica que ahora vamos a usar en los videos es la de visualización. Si tienen dudas, vayan al tema 4, ahí podrán ver cómo fue que se aplicó la visualización. Estamos ya, para los que hayan terminado la Evangelii Gaudium, estamos comenzando con Evangelii Nunciandi de Paulo VI, ¿sí? Y esta también va a ser por partes, ¿sí? Introducción y capítulo 1 es la primera parte y luego cada capítulo. Y el último es capítulo 7 y conclusión. Parecen muchas partes, pero son poquitos, son como 50 páginas, entonces van a ser como 10 paginitas por de cada promedio de cada una de las capítulos. Entonces, no se alarmen tampoco. Me interesa mucho que cuando hablamos del resumen, del comentario personal, se contesten estas preguntas, ¿sí? ¿Qué fue lo que más me gustó de lo que leí, de ese capítulo? En mi realidad, ¿qué se está viviendo de lo que leí? ¿Qué me está pidiendo el Señor en lo personal? ¿Y a qué me comprometo con el Señor? La más importante. ¿A qué me comprometo con el Señor de lo que aquí me pide en esta lectura? Muy bien, mis hermanitos, pues el Señor me los bendiga y seguimos orando unos por otros. Paz y bien. Bendiciones.